Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el magíster cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Evolución versus Creación. Es un placer compartir con ustedes conocimiento valioso acerca de este tema tan interesante. Ciertamente vivimos en una época privilegiada. Esta es una época de información y de conocimiento. La ciencia hace nuevos descubrimientos a una velocidad cada vez mayor. Las ciencias naturales abren cada día páginas inéditas sobre el funcionamiento de los seres vivos. Cada criatura viviente es un tesoro de conocimientos acerca de cómo está hecha y de cómo funciona. Una bacteria, aun siendo simple y microscópica, exhibe mecanismos muy complejos, y si consideramos el ser humano, advertimos que la complejidad y excelencia de su funcionamiento interno son colosales. A la par que se va sumando el conocimiento en las ciencias naturales, es pertinente hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué dio inicio a tanta complejidad? ¿De qué manera se originaron mecanismos tan exquisitos? Estas preguntas no son nuevas. Desde la antigüedad los grandes pensadores se las han planteado, pero hoy en día, en vista de tanta información acumulada, es imperioso encontrar las respuestas adecuadas. Por supuesto que, como seguramente ustedes ya pueden intuir, las respuestas a las preguntas anteriores serán proporcionadas por uno de estos dos credos, evolución o creación. Como ya sabemos, la evolución se fundamenta única y exclusivamente en las leyes físicas y químicas de la materia. El evolucionismo supone que la enorme diversidad de especies de seres vivientes es resultado de algún ancestro antiguo, una célula microscópica, que a través de grandes extensiones de tiempo sufrió modificaciones, evolucionó y dio origen a todas las especies de plantas, animales y aún a la raza humana. Por otro lado, el creacionismo enseña que la excelencia de funcionamiento que ostenta cada criatura viviente no es fruto de una cascada permanente de casualidades, sino es producto de un diseño especial por parte de un ser supremo. ¿De parte de quién está la razón? ¿Estamos aquí por evolución o por creación? ¿Somos resultado de la casualidad o de un diseño inteligente? Por suerte que en el mundo natural, los humanos somos los únicos seres que se pueden hacer este planteamiento. Somos los únicos en poseer inteligencia para elegir la opción que nos parece acertada en este caso. El surgimiento de la vida en este planeta debe haber dejado evidencias acerca de su origen, si fue por evolución o por creación. En esta serie de programas analizamos las evidencias que existen y que nos posibilitan tomar una decisión apegada a la verdad. Ahora bien, es muy importante que al analizar este tema tengamos una mente abierta, comprometida con la verdad y solo con la verdad. Pues, escuchemos atentamente lo que escribió el científico evolucionista Richard Lewontin. Comienzo de la cita. Debido a nuestra adherencia a priori a las causas materiales, nos vemos obligados a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que producen explicaciones materiales. Además,
Este materialismo es absoluto, así que no podemos permitir un pie divino en nuestra puerta. Fin de la cita. Esta idea es la columna vertebral del evolucionismo. Sus partidarios solo aceptan explicaciones materiales o naturales y no admiten que el origen del universo y de la vida requieren una explicación sobrenatural. Y nos hacemos la pregunta: si la ciencia descubre nuevas evidencias que contradicen la evolución, como de hecho ha ocurrido, ¿es razonable desconocer tales evidencias solo porque se ha decidido a priori rechazar cualquier explicación sobrenatural? ¿Es esta la manera de buscar la verdad? A través de la historia de la ciencia, ha habido verdades aceptadas por un tiempo que luego fueron descartadas al comprobarse que eran interpretaciones erróneas. Entre ellas podemos mencionar las teorías de la Tierra plana y de la generación espontánea. Pues a estas alturas de la historia, un conjunto importante de científicos y una parte considerable de la población en general se han percatado de que la teoría de la evolución no ofrece la explicación al enigma de la aparición de la vida. Los evolucionistas evocan la selección natural para explicar una gran parte de su teoría. Y sobre este aspecto es conveniente saber que la selección natural no explica la aparición de la vida, ni tampoco explica la conversión de una especie en otra. La selección natural explica la microevolución, esto es, las variaciones que ocurren dentro de una especie, pero de ninguna manera sirve de base para la macroevolución, o la conversión de una especie en otra a través del tiempo. Recordemos que la microevolución es una verdad aceptada por evolucionistas y por creacionistas, mientras que la macroevolución es una suposición o interpretación de los evolucionistas que no ha sido comprobada. La selección natural, por lo tanto, explica la microevolución, pero no la macroevolución ni el origen de la vida. La selección natural es un mecanismo que opera en seres vivos, pero que no puede originar seres vivos. Este último punto es un tema espinoso para el evolucionismo. Esta teoría plantea que el primer ser viviente en aparecer fue una célula simple, y esto ocurrió, según ellos, sin que ningún ente dirigiese el proceso. Ocurrió por mera casualidad. Esto lo aseguran como si fuese un hecho que puede ocurrir con facilidad. Pues bien, deberían demostrarlo científicamente. ¿Cómo? Sencillamente simulando las condiciones bajo las que supuestamente se formó la primera célula simple y producir una célula artificial, una célula fabricada en el laboratorio. En realidad esto ya lo han intentado, aunque infructuosamente. En 1953, Stanley Miller publicó los resultados de un experimento que llevó a cabo con este propósito. El señor Miller estudió en su experimento la posibilidad de que se formara una simple célula bajo las condiciones de la Tierra primitiva, y tanto él como muchos otros investigadores no han logrado demostrar que una célula se puede formar por azar, como plantea el evolucionismo. Muchas evidencias que los evolucionistas declaran como probatorias de la evolución, si son analizadas con detenimiento, podremos visualizar que encajan perfectamente en la interpretación del diseño inteligente. Tomemos el caso del ser humano, el cual, según el evolucionismo, proviene de los simios. Ya en programas anteriores hemos considerado algunos sistemas del organismo humano y hemos notado que son extremadamente ingeniosos y complejos, y por lo tanto muy lejos de haber surgido por la casualidad. Ya hemos hablado sobre el maravilloso sentido del oído, sobre el sistema endocrino y sobre el sistema circulatorio. En este programa vamos a considerar otro sistema que se suma al prodigioso organismo humano y reflexionaremos sobre su relación con el debate evolución versus creación. Se trata del sistema nervioso. El cuartel general del sistema nervioso es el cerebro. Este órgano
es el asiento de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras decisiones, de nuestras creencias. Todo el organismo está subordinado a la actividad cerebral. El cerebro es como una gran compañía en la cual laboran unos 100.000 millones de empleados. Pero a diferencia de cualquier empresa humana, entre los empleados de esta compañía cerebral, que son las neuronas, no existen desacuerdos. Están en contacto estrecho unas con otras y toman millones de decisiones cada segundo de manera concertada. El cerebro es un computador biológico fenomenal, capaz de efectuar múltiples tareas simultáneamente. Posee una capacidad de almacenamiento gigantesca. Por suerte, que en nuestra época de grandes adelantos tecnológicos disponemos de los ordenadores o computadores y con ellos se puede comparar el cerebro humano. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de un computador? Este aspecto es motivo de mejoras e incrementos en los computadores año tras año. Los fabricantes de estos aparatos ofrecen continuamente nuevos modelos con mayor capacidad de almacenamiento de datos. Se ha estimado que el cerebro humano puede almacenar 3 millones de gigabytes, una cantidad considerable de información. Esto equivale aproximadamente a unos 300 años de reproducción de video de manera continua, de manera pues que no debemos preocuparnos por la posibilidad de que en algún momento ya no podamos aprender más. No debemos temer a que nos quedemos sin espacio en la memoria. Se sabe de personas que hablan 8, 10 o más idiomas. Hablar un idioma involucra manejar una cantidad considerable de información. Hablar 10 idiomas equivale a almacenar, por supuesto, aproximadamente 10 veces la información de un solo idioma. Y el cerebro está diseñado para manejar esa excesiva cantidad de información. También se sabe de personas que han estudiado varias profesiones a nivel universitario. Esto supone manejar una gran cantidad de información. El prodigioso cerebro humano da para todo esto y mucho más. En nuestra mente guardamos información acerca de rostros, voces, direcciones, canciones, sabores, aromas, detalles de nuestro trabajo y un sinfín más. Y en nuestro cerebro hay algo adicional a la mera capacidad de almacenar información. Es la capacidad para comprender, entender y resolver problemas. Es, en otras palabras, la inteligencia. He aquí un nuevo escollo para el evolucionismo. Según esta teoría, la raza humana provino de los simios. Si ya esta aseveración es difícil de sustentar, ¿cómo se puede explicar el surgimiento de la inteligencia por mera casualidad? Si bien la supuesta transformación del cuerpo de un simio al cuerpo de un ser humano implica una transformación trascendental, la aparición de la inteligencia supone un ascenso, un salto mucho mayor, no explicable mediante las leyes de la física y de la química. Estimados oyentes, vamos en este momento a un corte musical y ya regresamos con ustedes. En breve, más de Evolución versus Creación. El Señor es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo. Él será mi buen pastor y confortará mi alma, en su senda me guiará. Y aunque en valle de la sombra
nada temeré, pues conmigo irá el Señor. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Con tu vara y tu callado me das fuerza para seguir, y verán mis enemigos tu inmensa bendición. Con aceite soy ungido del perfume de tu amor, ya mi copa rebosando está, colmada de tu paz. Desde hoy para siempre tu misericordia es, ciertamente el bien por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré. Desde hoy para siempre tu misericordia es, ciertamente el bien por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Evolución versus creación. Estamos de vuelta con nuestro programa Evolución versus Creación. Hoy estamos tratando acerca de lo que Darwin nunca supo sobre el sistema nervioso. Ante la posibilidad del surgimiento de la inteligencia por evolución, pensemos en lo siguiente. En la naturaleza no se puede obtener algo a partir de nada. ¿Cómo se puede explicar convincentemente, a partir de materiales inertes, la aparición de la vida y de la inteligencia? Si se disponía solo de sustancias muertas, inactivas, ¿cómo pudieron éstas producir entidades desconocidas pero maravillosas como la vida y la inteligencia? Esto equivale a obtener mucho a partir de nada. Por lo tanto, la suposición evolucionista de que las plantas, los animales y el hombre surgieron sin que inteligencia alguna dirigiera el proceso implica que se puede obtener gran complejidad de la nada, lo cual es imposible. El filósofo Voltaire dijo: somos seres inteligentes, y los seres inteligentes no pudieron ser formados por una entidad ciega, bruta e insensible. El que seamos inteligentes se debe a que fuimos diseñados con un sistema nervioso superior que tiene al cerebro como el mando central. Ya sabemos que del cerebro se ha dicho que es el dispositivo más complejo e intrincado conocido. Este mando central está conectado con la médula espinal, una columna de tejido nervioso
que recorre el centro de la espalda y de la cual parten nervios que llegan a todo el organismo. Estos nervios son como espías que recolectan datos de cada órgano y mantienen informado al cerebro de todo lo que acontece en la totalidad del organismo. Es mediante la función de los nervios que podemos ver, oír, oler, sentir frío o calor, degustar los alimentos y muchas actividades más. Mediante los nervios podemos dar órdenes a los músculos para que ejecuten lo que deseamos. El sistema nervioso, en combinación con los sistemas muscular y esquelético, nos faculta para jugar tenis, para hacer piruetas acrobáticas, para trabajar en el jardín, para tocar el violín y para cualquier otra actividad diaria. Este sistema nervioso está tan bien diseñado que se ocupa de controlar de forma automática el funcionamiento de los órganos internos. Cuando nos alimentamos, no es necesario que dirijamos conscientemente la digestión de los alimentos. La división autónoma del sistema nervioso periférico se encarga de regular la digestión y también de ejecutar una serie de múltiples actividades internas, muchas de las cuales ignoramos porque se ejecutan de manera imperceptible. Por ejemplo, en el caso de la digestión, el esófago desplaza el alimento deglutido hacia el estómago mediante unas contracciones musculares que no controlamos voluntariamente. Una vez en el estómago, el alimento es mezclado con el jugo digestivo mediante contracciones de los músculos estomacales. El extremo inferior del estómago se encuentra cerrado mediante un anillo muscular llamado píloro. Una vez que la digestión estomacal se ha completado, el píloro se abre y deja pasar el alimento parcialmente digerido hacia el duodeno, en el cual se vierten la bilis y el jugo pancreático para continuar la digestión. Todo este proceso se cumple de manera segura, imperceptible y automática. Podemos estar desarrollando una actividad consciente, como leer, y sin embargo, nuestro sistema nervioso, en conjunto con otros sistemas, está conduciendo la digestión a la perfección sin que nos percatemos de ello. Hay muchos otros procesos que escapan a nuestra voluntad y están dirigidos por la división autónoma. Esta división del sistema nervioso se encarga de regir las acciones involuntarias del organismo, entre las que se pueden mencionar, además de la digestión, la dilatación y la contracción de vasos sanguíneos, la frecuencia cardíaca, la salivación, la sudoración, la secreción de las glándulas endocrinas y la acomodación visual. Día tras día, llevamos a cabo nuestras ocupaciones sin percatarnos de que nos asisten muchas actividades internas controladas por el sistema nervioso autónomo y que contribuyen con nuestro bienestar. Hemos sido diseñados de una manera tan excelente que nuestro sistema nervioso autónomo tiene otras dos divisiones, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático ejerce una función de estimulación o activación y el sistema parasimpático ejerce la función contraria de inhibición. Así, cuando es necesario aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza con que se contrae el corazón, el sistema simpático ejerce su función de activación y una vez superada la necesidad momentánea, el sistema parasimpático efectúa su función inhibidora para neutralizar el efecto de activación y regresar a la situación anterior. Es válido preguntarse cómo fue posible que la casualidad ciega de la evolución pudiese concebir un mecanismo tan ingenioso como el de los sistemas simpático y parasimpático. En realidad, para ser consecuentes con el funcionamiento de la naturaleza, es más razonable intuir que tal sistema fue diseñado inteligentemente. La casualidad no proyecta, no construye, no crea. En adición a la división autónoma del sistema nervioso
la cual se encarga de hacer funcionar a los órganos internos de forma automática, existe la división somática, que nos faculta para mover los músculos a voluntad. Así, cuando practicamos algún deporte, tocamos algún instrumento, hablamos o pedaleamos la bicicleta, estamos empleando un gran recurso implantado en nosotros para vivir plenamente. Nuestro sistema nervioso nos capacita para ser seres humanos. En él reside fundamentalmente la gran diferencia entre nosotros y los animales. Y ahora surge una gran pregunta: ¿por qué somos superiores a los animales? ¿Por mera casualidad del destino? ¿O porque fuimos diseñados de forma admirable por un ser superior? Conocer nuestra anatomía y nuestra fisiología debe permitirnos percibir cuál es nuestro origen. Tenemos en toda la piel terminaciones nerviosas que nos permiten sentir el más mínimo roce. ¿Es esto el resultado del proceso no dirigido de la evolución? ¿No es esta otra evidencia más de que hemos sido diseñados de una manera práctica, sabia y funcional? Nuestro sistema nervioso es semejante a una supercomputadora, conectada a una red extremadamente extensa de sensores distribuidos por todo el organismo. Cuando algo no anda bien dentro de nosotros, el sensor correspondiente envía señales al cerebro para advertirnos del problema. Es por esta razón que nos duele la cabeza, o la rodilla, o el estómago. El sistema nervioso nos está alertando de una anomalía antes de que se convierta en un problema mayor. Esto es evidencia de un diseño excelente y no puede ser obra de la casualidad. ¿Alguna persona estaría dispuesta a creer que una computadora pueda ser diseñada y ensamblada por la casualidad? Pues por supuesto que no. Es una idea disparatada. Y en vista de que el ser humano es mucho más complejo que una computadora, ¿no es entonces más disparatado aún pensar que somos el resultado de una evolución ciega y sin propósito? Amigos oyentes, la teoría de la evolución señala que nuestro origen es la casualidad, el azar ciego. Pero como lo expresa el doctor Marco Terreros en el título de su libro, La ciencia contradice la evolución. Esta teoría tiene muchas lagunas, muchas fallas que no puede explicar convincentemente. Como hemos notado hoy, no es posible que el azar ciego invente un dispositivo tan excelente como el sistema nervioso humano. Diversas disciplinas científicas han aportado datos que objetan la teoría de la evolución. No la microevolución, que sí es un hecho reconocido, sino la macroevolución, que una especie produzca una especie distinta, y la abiogénesis, esto es, que la vida haya surgido de materiales inertes por casualidad sin que nadie la dirija. Es por todos estos razonamientos y consideraciones que creemos que el origen de la vida lo explica mejor el creacionismo. Creer en un Dios creador nos inspira a compartir estos conocimientos con todos ustedes, nuestros radioyentes. Nos despedimos por hoy con las palabras del Salmo 121, versículo 2. Mi socorro viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Amigos, que nuestro gran Creador les otorgue sus bendiciones. Hasta nuestro próximo programa. Les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación. Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.